¿Qué diferencias existen entre salario variable y variación del salario? ¿Y cómo afectan estos dos términos los pagos de seguridad social y de prestaciones? Señores, el salario variable es todo aquel que se percibe durante el mes por el trabajador por diferentes conceptos. No solamente va a recibir un salario básico, sino que a la vez va a recibir pagos que pueden corresponder a horas extras, horas suplementarias, recargos nocturnos, tal vez diurnos, en lo posible comisiones, si es por ventas o alguna bonificación producto de la labor que el trabajador desarrolla mes a mes. Recuerden que para que se puedan constituir como salario deben ser pagos habituales, es decir, que durante todos los meses el trabajador los está remunerando a su favor. Bien, si son ocasionales, no harán parte de la liquidación del salario como tal para sacar los factores prestacionales que le corresponden al trabajador. Me explico. El pago de la prima es un valor extra que usted recibe, pero ese valor usted lo recibe cada 6 meses y ese valor no se suma para efectos de liquidación de prestaciones sociales o para tenerlo en cuenta como salario devengado durante ese mes y que al final se tengan que liquidar las prestaciones con base en ello. No, son pagos que vienen siendo ocasionales y que pues por esa virtud no constituyen salario. Ahora, volviendo al punto de lo que constituye salario, salario variable será aquel que mes a mes varía para el trabajador de acuerdo con lo que pueda devengar. Muchas veces puede ser un valor elevado o tal vez pueda disminuir en el próximo mes o en el mes anterior. Eso depende de la producción que tenga el trabajador o de los límites que se establezcan dentro de la empresa para que ese salario pueda estar rotándose, variando como tal o teniendo un flujo diferente a lo que fijo podría tener como diferencia. Ahora, los salarios fijos con variación o salarios con variación, como lo está haciendo la pregunta, son diferentes. Son aquellos salarios que han sido fijos, pero en cualquier momento del año han tenido una variación por algún factor. Bien, puede ocurrir que el trabajador en un momento del año tuvo una variación de ese salario y se mantuvo como fijo, pero ahí se varió. Me explico. Es el ejemplo más claro que tenemos siempre y es el del salario mínimo, en el que anualmente va variando dependiendo del ajuste que se le haga con respecto a lo que decida ya sea el gobierno o por acuerdo como tal entre las centrales obreras y el gobierno, que hasta el momento, en los últimos años, no se ha dado un ejemplo como tal. Últimamente solamente se genera el ajuste por decreto. Entonces, ese ajuste que se le hace anual al salario mínimo es el ejemplo perfecto de aquellos salarios que son fijos con variación. O si usted no tiene ese ejemplo, sino que usted devenga 2 millones de pesos, pero que anualmente su empleador le hace un ajuste a su salario, ahí hay un salario fijo con variación, que en cualquier momento del año ha cambiado. Ahora, con respecto a la liquidación de las prestaciones sociales y de la seguridad social, tengo por explicarles lo siguiente. Siempre para cualquier liquidación de aportes a seguridad social o prestaciones sociales deberá tenerse los salarios, el salario devengado como tal, con base en todos los ingresos que percibe ese trabajador. Luego, si yo gano un salario mínimo, pero además comisiono por ventas, tengo una bonificación por, por llegar temprano tal vez, o cualquier otra que se pueda estipular dentro del contrato, ese valor que empieza a variarle y que se empieza a incrementar o adicionar al salario básico, que es el salario mínimo legal mensual vigente, va a ser parte del salario y se va a liquidar para el aporte en seguridad social integral y para las prestaciones sociales, ¿ya? Entonces, si lo que corresponde por primas es semestral, entonces ya ustedes saben que para efectos de esa liquidación se tomará el último salario de vengado si no ha variado o los últimos 6 salarios que se han podido liquidar mes a mes porque han sido salarios variables. Si el trabajador inició en marzo y en junio le van a liquidar las primas, pues lógicamente se van a tener como variables los que han sido
desde marzo hasta el momento de la liquidación en junio, porque él no empezó a laborar desde enero. Luego sí hay que pagarle la liquidación de sus primas a más tardar el 30 de junio de ese año que se encuentre liquidando. Así que por lo pronto, señores, es lo que tengo por explicarles. Siempre tener en cuenta los salarios como tal, los ingresos que se perciben como salario para que se puedan liquidar tanto aportes en seguridad social integral como los aportes en prestaciones sociales. Bien.